Muy bien, el día de hoy les voy a hablar sobre uno de los capítulos del libro de este señor de Robert Greene, La ley de la represión, enfrenta tu lado oscuro. Según este señor, dice que las personas no solemos ser lo que normalmente aparentamos y que escondido detrás de nuestro aspecto amable y cortés, hay inevitablemente un lado sombra, oscuro, compuesto por inseguridades e impulsos agresivos. Estos tienden a ser egoístas que reprimimos y ocultamos de la vista del público, de la vista de los demás. Según Greene, nosotros debemos conocer nuestro lado oscuro, así podremos nosotros controlar y canalizar las energías creativas que acechan en nuestro inconsciente. Robert dice que si nosotros reflexionamos acerca de quienes conocemos y frecuentamos y vemos con regularidad, nosotros vamos a admitir que por lo general son personas muy agradables y que la mayoría de ellos están complacidos con nuestra compañía, pero que de vez en cuando estos amigos, conocidos o compañeros vislumbran una conducta que contradice lo que vemos normalmente en ellos. Y lo que nosotros vislumbramos en estos momentos es el lado oscuro de su carácter, algo que el psicólogo Carl Jung llamó la sombra. La sombra son esos rasgos que la gente, o sea nosotros, intentamos negar y reprimir para poder ocultarlos a la vista de los demás. Según Robert, la sombra está sepultada muy adentro, muy en el fondo, pero que ésta se perturba y se activa en momentos de estrés o cuando reaparecen heridas e inseguridades muy profundas. Esta también tiende a salir con más frecuencia con medida nosotros vamos creciendo o vamos envejeciendo. Greene afirma que cuando nosotros somos jóvenes todo nos emociona y esto incluye los diversos roles sociales que nosotros debemos desempeñar. O sea que no vemos cuando somos jóvenes ningún inconveniente con desempeñar cierto rol específico, pero que más tarde nosotros nos cansamos de desempeñar y demostrar esta máscara, así que con gran medida lo que hacemos es nos quitamos la máscara y es cuando van apareciendo estas sombras. Según Robert, esta sombra se crea en los primeros años, o sea en la primera infancia, ya que en este entonces nosotros no entendíamos la diferencia entre una conducta aceptable o una conducta inaceptable, simplemente experimentábamos impulsos naturales y estos impulsos naturales tendían a ser, por ejemplo, para nosotros momentos de mucho afecto, tal vez queríamos nosotros monopolizar el tiempo que nuestros padres nos dedicaban. En ese entonces nosotros nos permitíamos ser egoístas, o sea, si nos daba la gana lo éramos. Teníamos todos estos impulsos naturales. Con el tiempo nuestros padres los fueron reprimiendo para que nosotros fuéramos cooperativos, para que no fuéramos de esta manera, para que no fuéramos egoístas, por ejemplo, y que nos animaban a moderar nuestras necesidades para llegar a las necesidades que ellos estaban buscando, o sea, para canalizar toda esta naturaleza bajo un rubro social que ellos consideran que era lo correcto, porque tal vez nuestra infancia o la manera en cómo nosotros mostrábamos nuestras emociones en la infancia para ellos no era lo correcto porque la sociedad no lo aceptaba o no lo acepta. Al crecer, estas presiones para presentar una fachada particular procedían ya después de otras fuentes, como por ejemplo los maestros y los compañeros, que nos inculcaban que tal vez estaba bien, por ejemplo, mostrar algo de ambición, pero que no demasiada. Y que esto, ¿por qué? Porque si mostramos demasiado simplemente nos iba a hacer parecer que éramos nosotros antisociales. Dice que la necesidad de encajar en el grupo se volvió la motivación primaria, o sea que lo que nos llevó a aplastar y a reprimir ese lado oscuro de nuestra personalidad era esta necesidad que nosotros encontramos en encajar con el grupo. Dice que la mayoría de nosotros logramos convertirnos en animales sociales positivos, aunque esto tiene un alto precio, ya que perdimos de cierto modo la vitalidad de nuestra niñez e incluso la creatividad desbordante que en este entonces teníamos. Muchos de ustedes o de nosotros nos preguntamos, oye, yo cuando estaba chavito era bien creativo, simplemente nos convertimos en animales sociales positivos, pero tuvo un alto precio. Debido a esto, en el fondo, ansiamos recuperar todo esto de alguna u otra manera, por eso nos atrae lo aparentemente prohibido, ya sea sexual o ya sea social, y algunos, por ejemplo, recurrimos al alcohol, a las drogas u otro estimulante. ¿Por qué? Porque nos sentimos demasiado restringida nuestra mente por las cosas convencionales que la sociedad sí considera correctas. Dice que si en el camino nosotros vamos acumulando, demasiados prejuicios y resentimientos, que esto nos esforzamos de ocultar de los demás, nuestra sombra simplemente se vuelve más densa.
Dice que ocultar este lado oscuro requiere bastante energía, o sea, presentar siempre una fachada amable y segura pues realmente puede resultar agotador. Por eso Robert menciona en este libro 6 señales notables que según él nosotros mostramos al momento de liberar nuestra sombra. Número 1, dice que nosotros tenemos un comportamiento contradictorio. Dice que esta es la señal más elocuente de todas. Dice que consta de acciones que delatan la cuidadosa fachada que presentamos. Como ejemplo, Green dice que una persona que predica la moral pues simplemente en algún momento se puede ver sorprendida en una situación comprometida. O bien una persona que predica el amor libre, una conducta franca, de la nada se vuelve dominante y se vuelve autoritaria. De esta manera está mostrando un comportamiento contradictorio y es una manera de mostrar su sombra. Otra manera son los arrebatos emocionales que nosotros tenemos. Cuando una persona dice que pierde su acostumbrado control de sí misma y manifiesta profundos rencores y dice algo perjudicial, después de esta liberación simplemente culpa al estrés. Dice que quizá no quiso decir eso o no quiso decir nada de eso, cuando lo cierto es lo contrario. Simplemente habló su sombra. Como rasgo número 3 dice que es una negación vehemente. Aquí cita a Freud, que dice que la única vía que dispone algo incómodo o desagradable en el inconsciente para llegar a la conciencia simplemente es la negación rotunda. Dice que expresamos lo contrario a lo que escondemos dentro. Aquí utiliza un ejemplo, por ejemplo, utiliza la homofobia, en donde dice que cuando nosotros negamos profundamente este hecho, pues es algo que estamos reprimiendo por ahí. Lo utiliza como ejemplo. Como punto número 4, la conducta accidental. Dice que la gente podría afirmar que dejará alguna adicción o que simplemente se va a retirar de una relación autodestructiva para después incurrir justamente en esa conducta que aseguró que iba a evitar, de lo cual puede culpar a una enfermedad o puede decir que es una dependencia incontrolable, y esto le permite aliviar su conciencia de haberse entregado a este lado oscuro. Simplemente dice, es que no lo puedo evitar. ¿Por qué? Porque tengo una dependencia incontrolable. Robert dice que cuando la gente se embriaga y se comporta de otra manera, a menudo no es el alcohol el que habla, sino la sombra. Como punto número 5, de un rasgo de que nosotros mostramos cuando liberamos nuestra sombra, dice que es la idealización extrema. Dice que esta puede ser una de las capas más poderosas de la sombra. Dice que cuando nosotros creemos en una causa, simplemente vemos todo en blanco y negro. Y que nuestra causa, nosotros consideramos que nuestra causa es ética, es moderna, es progresista, y que simplemente el otro bando, que incluye los escépticos, los malos. Esta idealización extrema nos autoriza a hacer todo por la causa, ya sea mentir, engañar, manipular, espiar, falsificar documentos, datos, vengarnos, muchas cosas en nombre de la causa. Y también nosotros creemos que todo lo que el líder hace está bien y está justificado. Según Green, si idealizamos en extremo una causa, una persona o un objeto, nos permitimos dar rienda suelta a nuestra sombra. Y como rasgo número 6, la proyección. Esta es con mucho la forma más común de tratar la sombra, ya que sale casi a diario, según Robert. Dice que nosotros no podemos admitir ciertos deseos como deseos de sexo, de dinero, de poder, de superioridad en algún área, así que simplemente los proyectamos en los demás. Por ejemplo, en un conflicto simplemente acusamos a alguien de tener deseos autoritarios y tal vez esta persona simplemente se está defendiendo. Y somos nosotros los que en el fondo queremos dominar y queremos ser autoritarios. Robert dice que es más fácil decir, es que tú tienes deseos de poder, deseos de dinero, deseos de superioridad, yo no. Entonces simplemente lo que hacemos es proyectar en los demás y no aceptamos que tal vez en el fondo somos nosotros los que tenemos deseos de poder, de superioridad, de dinero, entre otras cosas. Según Robert, detrás de un odio impetuoso suele haber una desagradable envidia por el individuo odiado, lo cual esta envidia solo puede ser liberada del inconsciente mediante el odio. Green afirma que entre más civilizados y morales seamos en apariencia, más peligrosa será la sombra que nosotros estamos negando, mencionando una frase que dice, mi demonio había estado enjaulado tanto tiempo que tuvo que salir a rugir. Robert dice que la solución a todo esto no es la represión y la corrección. Dice que jamás alteraremos la naturaleza humana mediante una bondad impuesta. El conocimiento de nosotros mismos nos permitirá encontrar
un modo de integrar este lado oscuro a nuestra conciencia de forma productiva y de forma creativa, según Robert, y que cuanto más profunda es la represión, más volátil puede llegar a ser la sombra. Para llegar a todo esto y traer este lado oscuro a nuestra conciencia de forma productiva y creativa, Robert enumera 4 pasos para poder trabajar en estas emociones reprimidas. Número 1, dice Robert, ve la sombra. Según Robert, este es el paso más difícil del proceso, y que ya que la sombra es algo que nosotros negamos y reprimimos constantemente. Dice que se nos hace demasiado fácil sacar a la luz y moralizar acerca de los rasgos oscuros de los demás que sacar a la luz o moralizar sobre nuestros propios rasgos oscuros, pero que nos resulta casi innatural hacer esto. Robert dice que debemos nosotros analizar todos estos arrebatos emocionales ya que alguien o algo tocó una cuerda sensible, y que nuestra sensibilidad a una observación o a una imputación indica que nuestra sombra simplemente ha sido perturbada y que esta reacción o reacciona a esta de manera o de forma de inseguridad. Como punto número 2, dice acepta la sombra. Green dice que nuestra reacción natural es develar y enfrentar nuestro lado oscuro, lo que nos hará sentirnos incómodos cada que nosotros estemos intentando develarlo. Nuestra meta aquí, según Robert, debe ser no solo una completa aceptación de la sombra, sino también el deseo de integrarla a nuestra personalidad presente. Como punto número 3 dice explora la sombra. Según Green, debemos considerar a la sombra como poseedora de profundidades que contienen una gran energía creativa, y que debemos nosotros de explorar estas profundidades ya que incluyen formas primitivas del pensamiento y los más oscuros impulsos de nuestra naturaleza animal. Como punto número 4 dice muestra la sombra. Dice que casi a diario sufrimos nosotros en silencio los innumerables códigos sociales a los que estamos sujetos. Por ejemplo, sea amable, sea agradable, armoniza siempre con el grupo, no manifiestes demasiada seguridad o ambición, muéstrate humilde, etc. Siguiendo todo esto, todos estos códigos, nosotros obtenemos el alivio de la pertenencia. O sea, si yo soy amable, entonces voy a pertenecer al grupo y el grupo me va a apreciar al grupo. Si armonizo siempre con el grupo, me van a aceptar, entonces voy a tener este sentido de pertenencia con el grupo. Green dice que es prudente que sondeemos a quienes triunfan en su campo. Dice que sin duda veremos que estos están menos atados a estos códigos de ser amables, de no mostrar seguridad o ambición, o de no mostrarse humilde. O sea, no tienen ningún problema y no se atan tanto a estos códigos sociales. Por lo general dice que estas personas que triunfan en los diferentes campos son más enérgicos y que son francamente ambiciosos, no temen mostrar su ambición. Dice que les importa menos lo que los demás piensen de ellos y se burlan de las convenciones con orgullo y con descaro, no tienen ningún problema. En el libro toma como ejemplo a Steve Jobs. Dice que Jobs mostraba siempre su áspero lado sombra en su manera de trabajar con los demás, y que al examinar a personas como Jobs tendemos nosotros a admirar la creatividad, y como admiramos tanto la creatividad, juzgamos innecesarios los rasgos oscuros, los dejamos de lado. O sea, su ímpetu o la manera en cómo canaliza su sombra para la creatividad nos llama más la atención y la admiramos que los prejuicios que nosotros podamos llegar a tener de estos lados oscuros. Dice que si Jobs hubiese sido amable, simplemente hubiese sido un santo, pero pues un santo como una persona común y corriente. Su creatividad no hubiese triunfado como lo hizo. Dice que la aptitud de Jobs para no escuchar a los demás y seguir su camino y ser brusco en fueron partes claves del éxito que tuvo. Dice que lo mismo ocurre con muchas otras personas creativas y poderosas, que simplemente si les quitas su sombra, pues serían iguales a los demás. Para cerrar el capítulo, Green cierra con una frase de Carl Jung que dice: por desgracia, resulta indudable que el hombre es en general menos bueno de lo que cree o quisiera ser. Cada uno de nosotros lleva consigo una sombra, que entre menos se encarne en su vida consciente, más oscura y densa será. Así que la ley de la represión, siempre andamos reprimiendo muchas cosas, y todo esto que nosotros reprimimos en su momento sale a la luz y no sale de una manera controlada, pues ya que nosotros simplemente no la canalizamos, simplemente sale y explota, y pues nos trae consecuencias no siempre buenas. Así que a analizar y reflexionar. Bye bye.